Siempre me acuerdo de una frase que me decía nuestro buen amigo y compañero Pedro Fuente, que él es técnico en seguridad vial. Cuando llegó aquello del carné por puntos, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza diciendo, y claro, yo también tenía mis preocupaciones, y muchos de los compañeros dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Si me van a quitar puntos. Y Pedro nos decía aquí en antena, dice, uy, ¿por qué te tienes que preocupar? Tú no sabes hacer las cosas, cómo tienes que comportarte en la carretera, tú no sabes cómo tienes que actuar. Pues tú sigues haciendo lo mismo y ya verás tú que si sigues haciendo lo que tienes que hacer, pues no te va a afectar absolutamente nada. Pero claro, hay mucha gente que luego se salta todas estas cosas. A lo mejor se toma una copita de más o va un poquito alegre, coge el coche, luego no sabe cómo responder, las actitudes cuando te paran en un control. O sea, hay un montón de cosas. Pues hemos dicho, vamos hoy a que el amigo Pedro Fuente, que siempre entra con nosotros en la programación aquí en el magazine, pues nos dé algunas cosas, algunos consejos como siempre. Y ya tenemos la comunicación con él, muchos años estuvo ahí en esa autoescuela El Tejar. Pedro, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Yo Aquí me, estamos otra vez, una semana más cumpliendo yo me acuerdo de aquella frase que me para el comentaste. desarrollo de evitar e intentar aprender cosas, intentar explicar cosas que normalmente son muchas veces, como tú bien dijiste en la introducción, muchas veces tenemos unos miedos que no son justificables, pero y es cierto que siempre casi todos los conductores hemos pasado, que ya tenemos un cierto tiempo en la carretera, hemos pasado muchas veces, pues, situaciones de encontrarnos con controles, de encontrarnos con policía que nos dan el alto, y es algo que siempre a todos nos causa ese temor, aunque vayamos en perfectas condiciones, pero siempre no ya no hay llegar a una sensación de miedo, pero sí una sensación de nerviosismo. Nunca son momentos en los cuales parece decir, a ver qué habré hecho mal, ¿no? Sí, ¿por Espero qué me tenerlo todo pararon? bien, Te ¿no? hacen mil preguntas, yo Sí, llevo yo, todo. Y lo mismo sí, decía sí, yo sí, con sí, aquello de sí, los puntos, y tú no me lo aclaraste bien. Dice, si tú sí, haces las sí, sí. cosas como tienes que hacerlas, como siempre, pues a mí no me ha quitado ningún punto. Y de eso ya hace un montón de tiempo. Y claro, cuando Exactamente. tú llegas a un control, que de hecho tú has pasado muchas veces, por lo que sea, en la carretera, tú vas pasando. Si te paran, te para, tú no llevas ningún problema, no llevas nada tal. ¿Qué te piden? Pues se lo das. Pero claro, hay momentos en los que tú a lo mejor te quedas bloqueado porque no estás acostumbrado, Eh, o viene el típico listo que se la sabe toda más que la gente. Entonces ahí ya choca. sí, 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 sí. Y a veces tomamos decisiones em, que no pensamos y actuamos mal. Es decir, nosotros, con esto de los controles, debemos de tener muy en cuenta que es la forma que tiene la administración o la Dirección General de Tráfico de velar por la seguridad de nuestras vidas, ¿no? Y de intentar, pues, obviamente, conseguir que las personas que tienen, pues, han hecho consumos de sustancias que pueden alterar tu estado psicofísico, como puede ser el alcohol, como pueden ser drogas, como incluso pueden ser medicamentos recetados por tu propio médico, pues todos tenemos que reconocer, y es que eso es una obviedad, de que causa muchos problemas en nuestras vías y en nuestras vidas, en las vidas de muchas personas. Son los motivos por los cuales se produce una mayor siniestralidad y, y esto, pues, entre todos tenemos que tomar conciencia de que la ley no nos habla nunca en ningún momento, esté prohibido la consumición, es decir, no, usted puede consumir lo que quiera. Lo que sí es cierto es que en determinadas condiciones conducir un vehículo es un alto riesgo para la persona que lo hace
y para los demás que van circulando normalmente a su trabajo o están paseando por la vía, ¿no? Entonces, el control los controles que nosotros nos encontramos deberíamos siempre verlos como en ese aspecto positivo. Pero siempre nos queda esa sensación, ¿no? Y el carnet, ¿dónde lo tengo? Cuando lo llevas toda la vida en el bolsillo y lo Sí, tienes en la claro. cartera que nunca lo sacas. Sí, Pero sí. hasta te pregunto, ¿y el carnet no? Y a veces tomamos acciones. Por ejemplo, esto lo hemos comentado en otro aspecto. Es decir, yo recuerdo alumnos que me venían jurando y perjurando, Pedro, que la Guardia Civil no va sino a fastidiarte, Pedro, porque yo te juro que yo venía con el cinturón de seguridad. Claro, cuando me paró, es esto. ¿Qué hacía él? Esas personas que venían lamentándose de su mala suerte, ¿no? Entre comillas, claro. Eh, es que yo venía con el cinturón, yo eso lo uso siempre, Pedro. Pero yo le decía, bueno, ¿y qué hiciste cuando te dio el alto? Oh, me paré, claro, estaba nervioso, fui a buscar la documentación, me quité el cinturón, pues, Pues y ya hiciste entonces una si te cosa que no quitaste el tenías que haber cinturón, hecho. claro, claro, esto lo hemos comentado muchas veces, es decir, no hay, es verdad lo que tú dices, pero claro, a lo mejor te faltó el detallito este de saber que mientras usted para en una zona de control y está esperando, debe usted permanecer dentro del vehículo, no te baje, intenta ser respetuoso con los demás, tranquilo, intenta, si vas bien, no tienes que preocuparte, no va a pasar nada, es una necesidad, no debemos de ofendernos porque nos paren, es como cuando vamos a los aeropuertos, yo, que bueno, en mi vida he viajado bastante, y muchas veces iba con otros amigos, otros compañeros, y veía que se quejaban, ya yo me cogió a mí, me paró, ni que yo tuviera cara de delincuente. Vamos a ver, no se trata de eso, amigo. Se trata de, ellos no saben, y además son gente que está muy formada, ellos tienen ya a poesía, pues hace sus cursos para mirar a través de síntomas de pequeños detalles, pues tener indicios que no siempre son acertados, no siempre son acertados, pero no nos debe molestar. Yo, por ejemplo, que como yo te digo, en un avión, una cosa en un lugar tan peculiar como eso, pues que te entre una persona que puede causar bueno, pues yo estoy dispuesto a permitir que me revisen y si me tengo que desnudar, me desnudo, es decir, porque creo que yo tengo la seguridad de que no lo voy a hacer, pero me gustaría tener la misma seguridad de que todos los que vamos allí, ninguno vamos a intentar, ni van a intentar eso. Si debemos de mirarlo así, son medidas de seguridad que van en beneficio de todos. Cuando somos víctimas, en el caso de ser víctimas, ¿cómo lo vemos? Pues joder, deberían de haber, hay que poner más potencia, hay que potenciar mucho más los castigos. No, se trata de normalizar las cosas y aquellas personas que no cumplen, pues recibir la, la sanción que le corresponda. No es ninguna broma conducirlo un automóvil por las vías bajo los efectos del alcohol, aunque mucha gente lo naturalice. Es decir, es una normalidad en las conversaciones. Yo el otro día tenía, bueno, pues con mucha gente de mi familia que estábamos con una situación muy peculiar y hablábamos de todo esto. Y yo percibía cuando comentábamos sobre los consumos y todo esto, pues son conversaciones que salen, de cómo la gente normaliza, bueno, un vasito de vino no hace daño, ¿no? Sí, es lo que siempre te suelen Bueno, pues decir, Pedro. Dices tú, y dices, oye, claro, hasta el médico a veces vasito me ha de vino dicho, no, me ha recomendado eso, oiga, un vasito sobre la comida no va a hacer daño. claro, no te hace daño. Pero ¿qué entendemos por daño? Porque a mí me ¿Qué puede entendemos afectar en por mi daño? organismo y a lo mejor a otro está Claro, acostumbrado y no le va a claro. hacer efecto. Y yo pongo la No, vista en que por ahí puedo pasar y a lo mejor me empeño porque estoy bajo los efectos del alcohol y no debe ser claro, así. claro, totalmente de acuerdo. Esto es una cuestión de sensaciones, José Manuel. Yo me tomo un vasito de vino y me siento bien, y te sientes bien, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes de que perdemos, pues, determinadas condiciones que son vitales
conducir un vehículo, como por ejemplo, aunque no lo percibas, tu capacidad visual se ve afectada, tus reflejos se verán afectados y tú no te sientes borracho. Es decir, no es una cuestión, son por eso cuesta tanto llegar muchas veces a la gente. Nosotros no nos llevamos mucho por las sensaciones que tenemos. Es como cuando estas personas, pues bueno, salen, tienen una fiesta por la noche, van muy bien, están muy bien, se divierten a tope, beben, tal, no conducen, pero luego, al día siguiente, se levantan a las 12 de la mañana, cogen su coche, se Pero sienten están mejor, todavía bajo el efecto, ¿no? claro, no tienen la sensación de estar bajo los efectos, pero realmente el alcohol lo tiene y está haciendo su trabajo. El alcohol está haciendo, pues, limitándote, tiene que tu hígado, tu intestino, están haciendo un esfuerzo impresionante para poder eliminar esa sustancia de nuestro organismo y todo ello conlleva a que no estemos en las condiciones adecuadas. Es decir, es que yo no estoy en contra de que ustedes, cada uno es libre de consumir lo que quiera. Yo, ¿cómo voy a estar Sí, yo pero después, en contra de Pedro, eso? el inocente que Lo va que de estoy en contra es de frente que luego, no tiene culpa de lo que a ti exactamente, del claro, accidente que tú claro, puedas crear y puedes entonces, salpicar al de ahí es al donde lado. está. Ahí es donde está el problema. Eh, eh, pero es que no tomamos esa conciencia. Por eso, Claro. muchas veces no hay una mala intención por parte del infractor. Yo no creo en la maldad de la gente por naturaleza, pero a veces cometemos errores, perdón, los cometemos debido a nuestro exceso de confianza, en nuestro exceso en nuestras sensaciones. Yo me siento bien, claro, igual que el que se fuma un porro también se siente bien, y el que se coge, se toma 2 litros de vino se siente muy bien. Sí, son sensaciones que nos hacen luego perder un poco la orientación de lo que es el comportamiento cívico, ¿no? Por lo tanto, muchas veces estos controles hay que verlos siempre como algo importante, algo necesario, y no nos tenemos que sentir nunca agobiados si vamos en buenas condiciones y nosotros lo respetamos. Y si te has equivocado porque, bueno, te paraste, tomaste la decisión de beber, acéptalo, acéptalo. No, lo que no puedes hacer es llegar a un control de esto y empeorar las cosas, como por ejemplo, pues ves el control, intentas huir, ya eso ya puede pasar de una infracción grave pues a delito, porque te piensas que ¿qué te va a pasar? Bueno, ya lo hecho está, no intentes agravarlo más, tomando decisiones que pueden afectarte de una manera más contundente a nivel legal, ¿no? Puedes tener hasta cárcel si tú, por ejemplo, en esa huida eres capaz de poner en riesgo la vida de los propios agentes o de otros usuarios de la vía. Todo esto te lleva a una complicación que no te beneficia en nada. Por lo tanto, lo primero es aceptar lo que hay. Me equivoqué. Afortunadamente todos hemos oído siempre lo importante que es la experiencia en la vida, ¿no? Yo tengo muchos amigos y yo, entre ellos, todos tenemos que aprovecharnos de nuestras propias experiencias, de tal manera eh, que nos ayuden. Es decir, el pasado siempre es muy bueno, es irreversible, es inalterable, pero ¿qué es lo bueno de nuestros errores? Bueno, que aprendemos. Lo que no es normal es que no aprendamos. Entonces ya hay que, bueno, tendrás una forma de vida un poco más desordenada y con riesgos de que no sea pues lo suficientemente correcta para ti y tu propia familia. Es decir, recordemos siempre que nuestros actos también conllevan pues perjuicios y malas cosas para los que nos rodean, para los que nos quieren, ¿no? Entonces, estas cositas nos las tenemos que plantar con el fin de que cuando lleguemos ahí actuemos correctamente. ¿Cómo tenemos que hacer? Normalmente en estos controles nosotros cuando llegamos, pues nos paramos, hacemos esto, nos quedaremos dentro de nuestro coche, no te quites el cinturón. Cuando llegue la gente, tú puedes solicitarle
si le puedes decir, pedirle solicitud, oiga, ¿puedo quitarme el cinturón para hacer este desplazamiento? No hay ningún por qué tener ningún tipo de conflicto. Haga usted caso a las indicaciones, que no pasa absolutamente nada. Si no has bebido, lo vas a demostrar. Es decir, vemos muchas veces muchos vídeos cuando se están los controles, sobre todo en las épocas de festivales, de fiestas y todo esto, de grandes desplazamientos. Todos vemos al típico conductor, eso ya es un indicativo de que estás bajo los efectos de alguna sustancia, es que te pones a soplar por el alcoholímetro que te dan y no soplas bien, sabes que lo estás haciendo mal, pero intentas buscar la disculpa. Eso es poner en contra ya incluso a la propia autoridad. Es decir, eso lo vas a tener que pasar. Sopla correctamente, que parece que no sabemos ni siquiera soplar, es lo que hay, acéptalo con normalidad, porque si aceptamos las cosas con normalidad es mucho más fácil corregir nuestras acciones, insisto, y eso siempre va a tu favor y por lo tanto al favor de todos los que estamos en la carretera, ¿verdad? Nosotros pensamos muchas veces qué ocurre si durante el control, pues, como ya les dije antes, los agentes de tráfico son gente que están preparada, ellos hacen sus cursos, dice, bueno, no dio positivo en alcohol, pero hay sintomatología a través de las cuales puede uno tener un indicio de que no ha consumido alcohol, pero sí ha consumido otro tipo de droga. Por lo tanto, ellos están en su derecho de garantizarlo sometiéndote a una prueba salivar como para ver si detectas. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, pues tenemos con el alcohol, si tiene una consideración de grave, son 500 euros, son los 4 puntos, pero si ya supera los 0,5, pues obviamente ya estamos en una cuestión mucho más complicada, ya son 1.000 euros y son 6 puntos de retirada del permiso de conducir. Bien, bueno, ojalá eso sea lo único que nos ocurra, porque nosotros tenemos que pensar, como yo le decía, es que pudo haber ocurrido algo peor. A veces estos controles salvan muchas vidas, el hecho de que nos siga, es decir, podemos garantizarlo. Hombre, no, el futuro no lo sabe, pero sí se puede evitar situaciones que pueden conllevar a complejidades entre de todas las personas que estamos utilizando la vía, ¿no? Por eso hay que pensar esto, las drogas, insisto, el consumo de drogas, el mero hecho de que tu organismo se detecte una presencia de droga, pues eso ya son 1.000 euros. Mientras que en el alcohol, dependiendo de la cantidad, son 500 o 1.000. Pero si, por ejemplo, se te detecta que tú has fumado pues marihuana o cualquier otro tipo de cosa, una droga como esa, pues eso ya son 1.000 euros. Porque hay que entender que la ley no habla de los efectos, sino de la presencia de sustancias en nuestro organismo. Es decir, pero ¿por qué me buscan si yo me fumé mi porro o me tomé mi vasito de vino o me tomé mi whisky que yo estoy acostumbrado todos los días y yo me encuentro bien? Claro, te encuentras bien porque probablemente muchas veces cuando uno está en un espacio de adicción, para encontrar estabilizador necesitas esa sustancia. Pero recordemos que esa estabilidad que tú consigues consumiéndola te disminuye mucho tus condiciones para poder actuar con un vehículo en la vía pública. Por eso es tan importante y quería esto pensar, porque vamos a entrar también en una época donde esto se va a endurecer también, es decir, hay muchos controles y seguimos teniendo una gran cantidad de siniestros, siendo el alcohol y el consumo de drogas junto con lo que es el uso del teléfono, los motivos de que cerca del 40% de la siniestralidad y de los muertos que se producen en la carretera se los llevan estas tres cosas. Pues muy bien. Y observemos que son situaciones que nos llevan
a una falta de reflejo, que estamos viendo las cosas y no me da tiempo, no te da tiempo, pues porque tu tiempo de reacción ha aumentado debido pues a esta sustancia. Y quería pues simplemente que tomemos conciencia de esto y que si usted cuando se divierta, cuando quiera, entiende usted como la diversión o como la necesidad de ingerir cualquier tipo de esta sustancia, recuerda que es mejor que no coja el coche. Tenemos taxi, tenemos guagua, y tenemos amigos que si no beben podemos ir con ellos perfectamente. Pues aquí lo podemos dejar en el día de hoy, dándole las gracias al compañero, al profesional, como siempre, el técnico en seguridad vial, muchos años que estuvo ahí en esa autoescuela del Tejar, Pedro Fuente. Ya en los próximos días seguiremos. Pedro, gracias, un abrazo. Muy bien, gracias. Cuídate gracias, mucho. sí. Gracias. Vale, gracias.